Buenos días, bienvenidos a todos al curso de gestión empresarial, gestión documental, perdón. Damos inicio a este curso. Para recordarles, es un curso, de pronto si no les comentaron, es un curso de 30 horas, el cual se va pues desarrollar durante los 5 días de la semana. Este curso se dicta pues 6 horas diarias, pero pues no se va a dictar las 6 horas diarias de corrido, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se trabaja? Yo lo trabajo de la siguiente manera. Trabajamos como en 3 bloques, en 3 secciones, las cuales pues la primera pues es esta que estamos iniciando. Esta sesión se graba para pues en el caso de que de pronto algún compañero de ustedes no pueda ingresar, pueda ver la grabación y pueda realizar sus actividades. La segunda sección es la sección de trabajo autónomo por parte de ustedes. Es el tiempo que se les da de pronto para que realicen las actividades, puedan tener su tiempo, digamos, para llevar a cabo las entregas que se piden cada día. ¿Listo? Y la tercera sesión pues es ya cuando de pronto que ustedes tengan alguna duda, pregunta, inquietud con respecto al tema, con respecto a alguna actividad que de pronto no puedan realizar o sobre cualquier tema. Con respecto al curso, pues entonces en esa sección se les dará pues respuesta a todas esas inquietudes que tengan. ¿Listo? Entonces esa última sesión aproximadamente por ahí entre 11:30, de 11:30 a 1. Pero pues igualmente yo voy a estar conectada toda la mañana, pues entonces en cualquier momento me pueden preguntar. ¿Listo? Entonces es eso. Recordarles que la clase pues empieza normalmente es de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Hoy empezamos a las 7:30 por cuestiones de pronto de darles tiempo a ustedes que se unan a la clase de Classroom, vean pues todas las cositas, como yo digo, como que cacharreen ahí el Classroom, puedan identificar dónde están los materiales, las actividades, el material de guía para el desarrollo del curso y todas esas cositas. Entonces pues por esa razón empezamos a las 7:30, pero de mañana en adelante la clase empieza a las 7 en punto. ¿Listo? 7:05, mientras se le da tiempito para la gente que ingrese. Entonces eso para tenerlo en cuenta. ¿Listo? eh, ¿Cómo ustedes ingresan al Classroom o cómo se unen al Classroom? Entonces yo aquí les voy a compartir eh, aquí. Entonces a ustedes al correo institucional debió haberles llegado una invitación, un correo de esta manera, donde decía invitación a la clase GDOC 08 de agosto 2000, o sea, 22, o sea, del año 2022, G1 Luisa Rosales, que es mi nombre. Entonces yo voy a ser la instructora guía de ustedes, entonces para que podamos desarrollar este curso. Aquí más abajito hay un recuadro, como lo pueden ver, el moradito, donde dice invitación a clase igualmente, y hay un botoncito que dice unirte. Aquí. Entonces, en ese botoncito ustedes le deben dar clic y él los va a direccionar a otra ventana. Como pueden ver, puede llegar a pasar que ustedes tienen de pronto varias cuentas de Gmail abiertas en el computador, o llegar el caso desde el celular. Si están desde el celular, él les va a pedir que cambien la cuenta porque llegará el caso de que no esté institucional en este caso, ¿sí? Entonces, si yo tengo pues permiso para ingresar con este correo, pero en el caso de ustedes no tienen permiso para ingresar con el personal, sino debe ser con el institucional. Listo, entonces ustedes le dan, si llegara el caso que les aparezca un correo que diga @gmail.com,
pues entonces le dan cambiar cuenta y deben buscar el correo que les dio Tecnisistemas, que es @Instituto Tecnisistemas. Entonces buscan ese correo, lo seleccionan y ahí cuando ya lo hayan seleccionado le dan en unirte. Cuando ustedes le dan en unirte, él inmediatamente los direcciona al Classroom. ¿Listo? A la clase. ¿Listo? Ahí como lo pueden ver. Entonces aquí ya está la clase. Y pues aquí ya, como pueden ver, aquí yo ya les hice unas publicaciones. La primera publicación que les hice fue con respecto a cómo se desarrolla pues el curso. Pues me presenté, que mi nombre es Luisa Fernanda Rosales Caballero, soy la docente guía y acompañante durante el desarrollo del curso, y durante este curso pues vamos a encontrar vamos a desarrollar varias cositas, entre esas las conferencias, preguntas, cuestionarios y actividades diarias. ¿Listo? Eso es lo que digamos lo que contiene el curso como tal. Aquí en este encontramos digamos como los parámetros, las instrucciones de la clase. Dice que la actividad debe ser desarrollada en el tiempo establecido y subida a la plataforma en el espacio creado para cada actividad, y no se debe enviar por correo. Las actividades se entregan por medio de Classroom, no por correo. ¿Listo? Además que pues hay una carpeta que se llama material, ahorita ya se las muestro si no las han visto, que donde se encuentran pues todas las guías que se van a ver en el desarrollo del curso. Además, las conferencias se realizarán todos los días en el horario establecido. Ya les comenté que de 7 a aproximadamente la grabación, la explicación del tema y todo eso, aproximadamente es de entre las 7 de la mañana y las por ahí 9 de la mañana. ¿Listo? Además, dice que la conferencia se realiza, bueno, que las actividades deben, la activación de la cámara, perdón, y el micrófono, pues es solamente, digamos, cuando tengan alguna duda, pregunta, pues yo les doy la palabra y ustedes activarán el micrófono y o llegar a ese caso la cámara. ¿Listo? Cada conferencia quedará grabada y se publicará en esta plataforma en Classroom. Aquí como les hice esta publicación, ahí va a aparecer la grabación y llega a ser el caso el material adicional que utilicemos para el desarrollo del curso, del tema. ¿Listo? Y listo, y nada más. Acá están los objetivos de la clase, del curso, perdón. Entonces ustedes le dan clic ahí encima del documento, les va a aparecer esta hojita donde pues habla sobre los objetivos, que es pues el concepto de gestión documental y su historia, la gestión electrónica de documentos y auditorías de la información, procesos, clases y conservación de archivos, instrumentos archivísticos, soportes administrativos, una partecita que vamos a ver sobre el software de gestión documental, métodos de ordenación documental y la parte de la normativa. ¿Listo? Y pues en la última publicación pues les dije que pues empezaba a las 7:30. Hoy la clase empezaba a las 7:30, que más tarde pues les iba a compartir el link y todo eso. ¿Listo? Aquí ya les compartí el link. Esta publicación yo la voy a hacer todos los días antes de las 7, por ahí 6:30 más o menos. Les voy a publicar el link diciendo que pues que la clase, la sesión del día de hoy empezaría a las 7 de la mañana, y que recuerden siempre ingresar con el correo que les asignó Tecnisistemas. ¿Listo? Porque por el personal no van a poder ingresar. Y listo, eso es todo. Aquí hay dos personitas que publicaron, que dijeron que pues no han podido ingresar, no sé por qué. Entonces, mira aquí que está Ana Cristina. Es que intentan ingresar por el personal y bueno, me va a tocar. Buenos días, Ana Cristina. Buenos días, profe. ¿Qué
pena, es que no había podido ingresar. Porfa, me regalas el ingreso por el correo institucional que te dio Técnica y Sistemas, que ingresaste por el personal. No te puedo dejar pues ingresar por el correo personal, sino debe ser por el institucional. ¿Listo? Por favor. Bueno, bueno, profe, ya intento porque es que no he podido. Ok. Entonces, eso pues así trabaja el Classroom con relación a las novedades, a las publicaciones que se haga. Luego, aquí arriba, como pueden ver, hay 3 pestañas. Está novedades, trabajo en clase y personas, ¿sí? En personas pues se encuentran a todos sus compañeros que están registrados en el curso. En trabajo en clase van a encontrar las actividades que deben desarrollar. En total son 12 actividades. Son 12 actividades que deben entregar en toda la semana. ¿Listo? Aquí ustedes solamente van a ver 7. ¿Por qué? Ustedes solamente ven 7 porque hay una sección que son preguntas que se van activando una diaria después del desarrollo del tema del día. Entonces, por ejemplo, en el primer tema, el día de hoy, apenas terminemos, yo voy a activar la primera pregunta. Y así durante todos los 5 días. ¿Listo? Entonces son en total 5 preguntas, 2 cuestionarios, como los pueden ver aquí. 2 cuestionarios, pero cambio el color porque si no se me confunde. 2 cuestionarios y 5 actividades. Listo, para un total de 12 actividades. Listo, chicos, entonces esas actividades, 12 actividades aquí. Esas actividades o esas entregas pues se deben hacer diarias. Entonces, como pueden ver, solamente hay 2 cuestionarios. Esos 2 cuestionarios pues solamente se hará uno el día de hoy, otro mañana y listo. A partir del miércoles pues solamente ya va a haber solamente pregunta y actividad para desarrollar. Listo, como pueden ver son 5 actividades, es una diaria durante los 5 días de la semana. Igualmente, como les decía, las preguntas son 5 preguntas, una diaria. Listo, acá al final hay una pestaña que dice material. Aquí abajo. Ahí mismo en trabajo de clase donde están las actividades, al final hay una pestaña que dice material. Ustedes dan clic ahí donde dice material de la semana y se van a desplegar la carpeta donde están todas las guías, como pueden ver. Listo, entonces hay un video que es sobre el software de gestión documental. Está la guía número 1, guía 2, guía 3, guía 4, guía 5 y un documento que dice plantilla de Excel, que ese documento lo vamos a trabajar el último día. ¿Listo? Hay 2 guías que vamos a trabajar prácticamente en un solo día porque tienen que ver entre ellas sobre el tema y por eso el último día nos vamos a enfocar en trabajar solamente la plantilla de Excel. ¿Listo, chicos? Entonces ahí encuentran las guías. Ojo, yo poco trabajo las guías porque pues las guías, como ustedes pueden abrir cualquier guía, es solamente lectura, 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 lectura y escrito, 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 escrito. Entonces, para, digamos, no ponernos a leer y explicar y explicar y leer, sencillamente, ¿qué hago yo? Entonces, por eso les decía que les comparto el material adicional. Yo cojo la información de las guías, las resumo y las plasmo en unas diapositivas donde pues les voy explicando más específicamente sobre los temas que trata cada guía para de pronto no hacerlo muy monótono y aburrido.
¿Listo? Entonces, aparte que tienen este material acá para hacer sus actividades, yo les voy a cargar el material que utilicemos adicional. ¿Listo? Entonces, esto con respecto al Classroom. No sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿Tienen preguntas, dudas? Listo. Esther todavía tiene la mano levantadita, no sé. Listo, chicos, entonces. No siendo más, entonces vamos a empezar el desarrollo del tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, pero que dejé de proyectar, no sé. No sé por qué dejé de proyectar. Listo. Entonces vamos a ir a material. Ahí donde está el trabajo en clase, material, allá de último al final. Y vamos a abrir la guía número 1. La guía número 1 habla sobre la historia de la gestión documental, habla sobre la definición de la gestión documental, habla sobre los pasos de la gestión documental y por último vamos a ver el ciclo vital del documento. ¿Listo? Y los tipos de archivo. Entonces, vamos a empezar con la historia. Entonces, de la gestión documental. Entonces, aquí habla sobre que la historia de la gestión documental remota a los inicios de la escritura, donde había la necesidad de mantener los documentos de todo tipo, como eran documentos legales, de los censos, los títulos de las propiedades, en fin, registros de soldados, documentos privados, etc. Dicha documentación era una herramienta de control de la población y de la riqueza que tenía pues cada nación. Los primeros documentos eran principalmente elaborados o hechos en tablillas y con arcilla. Además utilizaban otro tipo de elementos donde plasmaban dichos documentos, como eran las pieles, la madera, el marfil y en el caso de los egipcios, los papiros. A partir de esas escrituras se crean los documentos que hoy conocemos. En Grecia existió un señor llamado Arconte, que fue uno de los principales, una de las principales personas que dio inicio como a esto de la gestión documental, porque fue el que tuvo la idea de empezar a organizar dichos documentos que se iban creando en esa época. Gracias a él, pues se empezó a dar inicio, como lo acabé de decir, a este tema, y pues de ahí nace el nombre de archivo, gracias al nombre del señor Arconte, archivo. ¿Listo? Desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XII aproximadamente, la iglesia era la encargada de custodiar y cuidar todos los documentos que se creaban en esa época, ¿sí? Dichos documentos pues ya fueron, digamos, como les dijera, como liberados, la iglesia ya se liberó de esa responsabilidad y pues empezó a pasarle dicha responsabilidad de custodiar y cuidar los documentos a cada nación. Les entregó la responsabilidad y les dijo, cada uno se encarga de cuidar y custodiar sus propios documentos, tanto históricos como los que se iban creando cada día. En las primeras civilizaciones solo se hablaba del poder público. No se hablaba nada de las empresas o del comercio hasta que llegó el capitalismo y la revolución industrial y empezaron a llegar todo lo que fueron las empresas y el comercio.
Entonces empezó a verse la diferencia entre el poder público y el poder privado. Todos los documentos de las entidades públicas era responsable toda y cada uno de los gobernantes de cada nación. Y en el poder privado, pues cada empresa o cada comerciante era encargado de cuidar sus propios documentos que iban creando. Listo, ya los gobernantes o la nación no tenían nada que ver con cuidar y custodiar dichos documentos. Un ejemplo, aquí en Colombia existe la entidad que se llama Archivo General de la Nación. Esta es una entidad o es un ente público, perdón, o una entidad pública que depende del Ministerio de Cultura. Es la encargada de la gestión documental de nuestro país. Esto es reciente porque a partir de porque en 1940 o anteriormente no existían políticas con relación a la gestión documental hasta que empezó a crearse todo lo que fue el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Esta entidad, el Archivo General de la Nación, es la que se encarga de custodiar y cuidar todo nuestro patrimonio, tanto histórico como el reciente, con relación a los documentos. ¿Listo? De la nación, o sea, de solamente el poder público. ¿Listo? Esta entidad se creó gracias al señor Jorge Palacios Preciado. Este señor fue el que lideró todo el proceso de la nueva entidad para la gestión documental de nuestro país. Él dijo, hay que crear una entidad con múltiples funciones, responsabilidades, entre esas como es el custodiar todo el patrimonio documental histórico de nuestro país, ya que pues el señor Jorge Palacios Preciado pues era historiador. Entonces pues él dijo, hay que crear una entidad que se encargue más que todo de cuidar toda la documentación histórica de nuestro país. El señor Jorge Palacios Preciado fue el director de la entidad del Archivo General de la Nación desde 1989, cuando fue la apertura de dicha entidad, que se le dio apertura bajo la ley 80 del mismo año, de 1989. El señor Jorge Palacios Preciado fue director desde la apertura de la entidad hasta el 2003, que fue cuando falleció. De ahí hacia adelante, pues han pasado muchos directores por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, eso con relación a la historia de la gestión documental es algo muy breve. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la definición. La definición de la gestión documental es algo muy conciso y preciso, que dice lo siguiente. Dice que es el conjunto de actividades administrativas y técnicas pendientes a la planificación, el manejo y la organización de la documentación, tanto producida como la recibida por las entidades desde su origen, o sea, desde que se crean, hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y la conservación. Entonces, prácticamente la definición, pues lo dice todo, es el manejo o la actividad o la acción de organizar los documentos que se crean y se reciben en las entidades, tanto públicas como privadas. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con relación a la gestión documental. ¿Listo? Permítanme un momentico. ¿Listo? Entonces, eso con relación a la definición. Ahora vamos a pasar a los pasos de la gestión documental, valga la redundancia. Entonces, como pueden ver, son 8 pasos.
Pero estos pasos se dividen en dos partes. Entonces, espérenme aquí, yo cómo hago. Pero lo bajo un poquito acá. Se dividen en dos partes. La primera parte es los primeros 4 pasos, que son llamados pasos administrativos. Estos pasos administrativos son pasos que son autónomos, son pasos independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que son pasos que cada proceso que se hace en dicho paso, la empresa, la entidad, es libre de crear el proceso como lo desee crear, ¿listo? O como lo desee hacer dentro pues de la empresa, ¿listo? Entonces son pasos autónomos, pasos independientes. ¿Qué pasa con los otros 4 pasos? Estos otros 4 pasos son pasos técnicos del 5 al 8. Son pasos técnicos, pasos que son dependientes y que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Entonces son, digamos, no son reglas estrictas a que se deben llevar a cabo tal cual como lo dice, pero sí ya están estandarizados y pues tienen, digamos, como unos lineamientos que hay que seguir de acuerdo pues al Archivo General de la Nación, como los planteó el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces, estos últimos 4 pasos, del 5 al 8, son los que vamos a ver en el desarrollo del curso. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con cada uno de los pasos. ¿Listo? Les voy a explicar todos los 8, pero recuerden que los últimos 4 son los que vamos a enfocarnos al final, o sea, en todo el desarrollo del curso, perdón. Entonces yo los agrandé aquí para que los puedan ver mejor. Entonces vamos a empezar. En el paso número 1, que dice la producción, en este paso habla sobre el proceso o la elaboración del documento. Cual sea el documento administrativo, la elaboración de dicho documento, ya sea carta, memorando, circular, etc. Entonces aquí habla sobre cómo diseñar y elaborar el documento. Entonces ese es el primer paso, la elaboración del documento. Aquí les voy a comentar, hay una guía, es una guía, no es una norma, no es una ley, nada. Es una guía donde ustedes se pueden apoyar, que es la Guía Técnica Colombiana, la GTC 185. Perdóname, no esos números, pero yo sí. La GT 185 es una guía técnica colombiana que muestra o instruye a las personas de cómo elaborar correctamente los documentos administrativos. Ahí ustedes van a encontrar el paso a paso de cómo elaborar una carta, un memorando, un informe, ¿qué más se encuentra? Una hoja de vida corporativa. También pueden encontrar cómo hacer invitaciones, enviar correos electrónicos, administrativamente. Entonces ahí ustedes pueden tomar, digamos, como una guía, por eso es una guía, para que puedan elaborar los documentos dentro de las empresas. ¿Listo? Con relación al segundo paso, que es la recepción,
con relación a la recepción, habla de recibir los documentos. Aquí en este paso se habla de la radicación de los documentos, ya sean que se radiquen en la empresa, como nosotros ir a radicar un documento. ¿Sí? Este paso o este proceso de radicación es diferente para las empresas y entidades públicas. Cada empresa tiene sus propios procesos para recibir documentos. Como ya les había dicho, pues es autónomo, y cada empresa pues crea su propio proceso interno. En las entidades públicas, eso depende, pues hay, por ejemplo, en las entidades públicas, creería que la mayoría colocan como un tipo de sticker donde hay un código de barra, donde está la fecha, la hora, etcétera. En otras empresas utilizan todavía el sello y lo hacen manualmente. En otras empresas lo hacen digitalmente por medio de computador y generan un código, un número, que es el número radicado, para seguir todo el proceso de dicho documento. Por ejemplo, en las empresas de telefonía, pues uno a veces cuando llama a quejarse o poner una petición, pues uno llama, le reciben la petición por medio telefónico y le entregan pues a uno un número de radicado. Esa es la parte de la recepción. No importa si sea en físico o por medio telefónico o digital, pues es una recepción que se debe llevar a cabo dicho proceso. En el tercer paso es la distribución. Esta distribución tiene que ver con hacer llegar o garantizar que pues el documento llegue a su destinatario final. ¿Esto qué tiene que ver? Existen dos tipos de distribución, que es la distribución interna, que es por medio de que el documento, un ejemplo, llega a la recepción de la empresa y este documento debe llegar a manos ya sea del gerente general o del jefe de personal o el jefe de producción, etcétera. Entonces, internamente pues existe un proceso que la empresa pues ya lo diseñará como vea necesario, un proceso interno que hace que dicho documento que llegó a la empresa a recepción llegue a su destinatario final, ya sea el jefe de personal, jefe de producción, el gerente general, la persona quien va dirigido dicho documento. Esa es la distribución interna. Y existe la distribución externa, que es por medio de empresas de mensajería, como quienes Servientrega, Envía, 472, Interrapidísimo, TCC, ¿sí? Ese tipo de empresas pues hacen la parte de distribución externa, que es cuando, por ejemplo, uno o la empresa envía un documento por medio de estas empresas y ellos deben encargarse a que o deben garantizar que dicho documento llegue a su destinatario final. ¿Listo? Eso con relación a la distribución. Y el cuarto paso, que es el último paso de los pasos administrativos, tiene que ver con el trámite. El trámite es gestionar todo el proceso de hacer cumplir con el objetivo por el cual fue creado el documento, ¿sí? Cada documento tiene un objetivo, una finalidad. Entonces, este trámite es hacer cumplir dicho objetivo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo porque para mí es como más claro. Es cuando le llega a X persona una citación a una comisaría de familia, digámoslo. Entonces, en el documento va a decir, se cita o señor Jorge Pérez, se cita la comisaría de familia número 34, o se debe presentar a la comisaría número 34 el día 9 de agosto del 2022 a las 2:30 de la tarde. ¿Sí? Entonces, dicho documento
la finalidad o el objetivo de dicho documento fue informarle al señor Jorge Pérez que debe presentarse en la comisaría número tal el día 9 de agosto a las 2:30 de la tarde. Entonces, es hacer cumplir o es hacer que dicho documento cumpla con dicha finalidad. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con el trámite. Ahora, vamos a los pasos técnicos. ¿Estos pasos administrativos quedaron claros o tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Todo claro? Listo. Sí, señora. Entonces, ahora vamos a pasar a los siguientes 4 pasos, que son los pasos técnicos, que son los que vamos a ver en el desarrollo de esta semana. Entonces, el primer paso, bueno, o el quinto paso en este caso, es la organización. La organización tiene que ver con el paso de archivar los documentos, de organizar los documentos. Es el paso más importante de todo este proceso y es donde se clasifican, ordenan y luego se guardan los documentos que se crean dentro de la empresa. ¿Listo? Luego de ese paso llega el de consulta. Entonces, ojo, este de consulta también es importante. ¿Por qué? Porque si no se llega a hacer adecuadamente el paso número 5, que es el de organizar, pues este paso número 6 no se va a poder llevar a cabo. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que primero hay que hacer este paso, organización, y hacerlo bien para que el paso 6 se pueda llevar a cabo. ¿Listo? Que es el de consulta, que es consultar los documentos que previamente fueron organizados. Ahora, vamos con el paso número 7. El paso número 7 tiene que ver con la conservación. Este paso de la conservación es donde se conservan, como su palabra lo dice, los documentos, en donde se toman medidas preventivas y correctivas con respecto a los documentos para poderles dar una mayor vida útil, ¿sí? Este paso es, como yo lo digo, es como el paso donde se cuidan, se miman, se pechichan los documentos para así poder alargar su vida. ¿Listo? Y el último paso es el paso 8, que es la disposición final. En este paso es cuando se determinan qué se va a hacer con un documento que ya cumplió con su ciclo de vida o su ciclo vital. Se decide qué se va a hacer con el papel. Entonces, hay 3 opciones, digamos, básicas, que es para tomar la decisión de qué se va a hacer con dicho documento. La primera decisión es digitalizar el documento, o sea, escanearlo y guardarlo digitalmente y eliminar el físico. Esa es la primera opción. La segunda opción es eliminar totalmente el documento sin necesidad de digitalizarlo. Y el tercero es guardarlo para siempre, porque dicho documento es muy importante para la empresa y hay que guardarlo para siempre. Entonces, esas son las 3 opciones de este último paso, que son las opciones básicas. Pueden que pues existan más opciones, pero estas son, digamos, como las básicas para tomar la decisión de qué se va a hacer con los documentos. ¿Listo? Entonces, ojo, este último paso es indispensable hacerlo en los archivos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para evitar que se acumulen o se amontonen o se llenen los archivos de papeles. ¿Listo? Entonces, por eso existe este último paso, que es la disposición final. Entonces, con respecto a estos últimos 4 pasos, ¿hay alguna pregunta o todo claro?
¿Tienen preguntas o todo claro, chicos? Profesora, Señora. ¿será que me puede por favor repetir las tres formas para la disposición final del documento? Entonces, las tres decisiones que se pueden tomar con respecto a un documento es digitalizarlo, que es prácticamente escanear el documento y guardarlo digitalmente, y luego posteriormente eliminar el físico, ¿sí? La segunda opción es eliminar totalmente el documento sin necesidad de digitalizarlo. Y la tercera opción es guardarlo para siempre, porque X documento es muy importante para la empresa, entonces hay que guardarlo para siempre. ¿Listo? Esas son las tres, digamos, básicas, y pues puede que existan pues varias. ¿Listo? Además de esas tres. ¿Listo, Olga? Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a el ciclo vital del documento. Entonces, espérenme aquí un momentico. Yo perdón, abro un documento donde el ciclo se ve mucho más claro. Entonces, para trabajarlo ahí. Eso. Entonces les voy a proyectar este documento más bien, para que lo vean mucho mejor. Listo. Entonces, este es el ciclo vital del documento. ¿Esto qué quiere decir? Que todo documento tiene un inicio y un final. ¿Listo? A no ser que dicho documento sea muy importante para la empresa, puede que perdure por mucho más tiempo en el archivo. Pero si no, todos los documentos tienen un inicio y un final. ¿Listo? Entonces, como pueden ver aquí, hay tres tipos de archivos. Se los voy a explicar primero antes de pasar al ciclo vital del documento. Entonces, existen tres tipos de archivos que son el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Entonces, en el archivo de gestión, en este archivo se guardan todos los documentos que deben tenerse a la mano. ¿Qué tipo de documentos deben tenerse a la mano por X o Y razón? Los documentos que no han terminado con su trámite o no han cumplido con su objetivo por el cual fueron creados. Un ejemplo, un acta. El acta de reunión del mes de julio. Esa acta se hizo, digamos, es el acta de reunión de la asamblea, ¿sí? De propietarios de la empresa. Los propietarios son 10, pero en esa acta solamente se han recogido las firmas, o sea, y a la reunión asistieron los 10 propietarios. Pero en la acta solamente se han recogido las firmas de 8 propietarios. Faltan 2 firmas. Entonces, dicho documento pues no ha terminado con su trámite porque todavía no ha recogido el total de las firmas para ahí sí, digamos, terminar con ese proceso con el acta. ¿Listo? Entonces, por ende, el acta debe permanecer guardada aquí en el archivo de gestión. Ay, Dios mío, mire eso. Dios santo, Dios santo, Dios santo. En el archivo de gestión. ¿Listo? Aquí se guardan dichos documentos, por ejemplo, facturas de venta que no se han pagado en su totalidad, sí, o sea, todavía el cliente pues debe todavía algo de esa factura, pues entonces está guardado aquí en el archivo de gestión. ¿Listo? Ahora, el archivo central, ¿qué es? El archivo central, este archivo,
Aquí se guardan todos los documentos que ya cumplieron con su objetivo o ya cumplieron con su trámite. Ejemplo, el del acta. Ya se recogieron las 10 firmas de los propietarios, entonces pues ese documento se pasa a guardar al archivo central, que es como el archivo grande de la empresa, ¿sí? Entonces, el archivo de gestión es el archivo que tienen ahí al pie del escritorio, tienen ahí en el departamento, el mueble que tienen ahí donde guardan los documentos. El archivo central es el archivo grande de la empresa donde están guardados todos los documentos de la empresa en general. Aquí pasan a guardarse los documentos que ya terminaron con su trámite o ya cumplieron con su objetivo por el cual fueron creados. Ahora, ¿qué pasa con el archivo histórico? En el archivo histórico es un archivo donde se guardan los documentos importantes de la empresa. O que, no, importantes es poquito. Los documentos vitales de la empresa. Ejemplo, el acta de constitución de la empresa. O ejemplo, un acta de reunión de la asamblea o de la junta directiva donde se tomaron decisiones importantes de la empresa. ¿Sí? Ese tipo de documentos que son vitales para la empresa, que no se pueden eliminar porque sí, esos documentos son los que van a estar guardados en el archivo histórico de la empresa. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, ¿qué es esto de activo, semiactivo y la palabra inactivo? Esto quiere decir que es la frecuencia de consulta que se tiene en cada archivo. En el archivo de gestión es activo porque, como ya les comenté, es el archivo que está en la mano y pues su consulta es muy frecuente. En el archivo central es semiactivo porque como es un archivo grande y es un archivo donde los documentos pues ya cumplieron con su trámite y su objetivo, la consulta de frecuente es un poco más baja que en el archivo de gestión. Y en el archivo histórico, a pesar de que los documentos son vitales para la empresa, la consulta es prácticamente nula. Ahí puede que los documentos que están ahí guardados en el archivo histórico, puede que dichos documentos se consulten por ahí una vez cada 5 años o por muy de seguido, por ahí una vez al año, de pronto, o cuando se necesite. Pero el resto no se consulta casi nada en ese archivo histórico. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a los tipos de archivo. ¿Listo? Ahora vamos a enfocarnos en el ciclo vital del documento. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el ciclo vital del documento con los tipos de archivo? Entonces les voy a explicar. Entonces, como pueden ver, aquí hay una línea morada que une el archivo de gestión y el archivo central, ¿cierto? Que es la unión que hay prácticamente acá. ¿Qué pasa con esa unión? ¿Por qué no están unidos los tres tipos de archivos? Porque la mayoría, diría yo, el 90-95% de los documentos de la empresa solamente pasan por estos dos tipos de archivo. Y cuando llegan al archivo central es donde se lleva a cabo el último paso que vimos vivimos ahorita en los pasos de la gestión documental, que es el de la disposición final. Aquí es donde se lleva a cabo, en el archivo central, es donde se lleva a cabo ese último paso, que es tomar la decisión de qué hago con dicho documento. Entonces les voy a colocar un ejemplo. ¿Listo? Entonces todos los documentos se inician en el archivo de gestión. Aquí.
Todos los documentos. Entonces el ejemplo que vamos a manejar es el siguiente. Yo hice una compra, es una venta, perdón. Hice una venta y tengo la factura de venta, ¿cierto? Y dicha factura está para pagarla a 90 días. O sea, 3 meses. El cliente tiene 3 meses para pagar la factura. Entonces, durante esos 3 meses, esa factura va a estar guardada en el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque no ha terminado con su trámite, ¿cierto? Entonces, dicha factura permanece aquí guardada en el archivo de gestión durante esos 3 meses. Llegó el día 90. El cliente pagó su factura. Ya la canceló en su totalidad. Entonces, ¿qué pasa con dicha factura? Pasa del archivo de gestión a guardarse al archivo central. Dicha factura debe permanecer aquí guardada durante un tiempo determinado, que es el ciclo vital del documento. ¿Quién determina ese tiempo por el cual debe estar guardado los documentos aquí en el archivo central? A veces existen normas, existen leyes o sencillamente pues son las políticas que crea la empresa de qué tiempo debe permanecer X documento guardado aquí en el archivo central. Pero como por ejemplo la factura de venta que estamos utilizando es un documento contable, existe una ley que determina que como es un documento contable, mínimo debe permanecer aquí guardado en el archivo central durante 5 años. ¿Cuál es esa ley? La ley 2649 de 1993, que dice que todos los documentos contables en físico deben permanecer guardados por lo mínimo 5 años en el archivo central. Es una ley y hay que respetarla. Ustedes saben que sobre la ley no hay nadie más que mande. Así el dueño de la empresa diga, no, yo quiero tener guardadas esas facturas de venta durante solamente 2 años porque me estorban. No, pero la ley dice que son 5 años mínimo y él se debe regir a esas ley. Si existen otras leyes, normas, decretos de pronto con respecto a otro tipo de documentos, pues deben regirse porque pues son normas, leyes o decretos que implanta el gobierno, el Estado, y hay que seguirlos al pie de la letra. Pero si no existe nada de eso con respecto a otro tipo de documentos, pues sencillamente la empresa es la encargada de colocar ese tiempo, de escoger ese tiempo por medio de políticas donde se diga cuánto tiempo hay que permanecer aquí guardado dicho documento. Pero en este caso, como es un ejemplo de una factura de venta, vamos a regirnos a la ley. ¿Listo? Entonces, duró 3 meses en el archivo de gestión. Se pagó la factura. Pasó al archivo central. Aquí en el archivo central debe durar 5 años guardado, ¿cierto? Años. Cinco años. 5 años guardado dicha factura de venta. Cuando ya pasen los 5 años, ahí sí se toma la decisión de qué se va a hacer con ese documento. Entonces pasaron los 5 años, entonces la empresa dice, hágame un favor, o el departamento de contabilidad que es el encargado de dicho documento, hágame un favor, yo necesito que me digitalicen esa factura y después de que la digitalicen, pues eliminan el físico. Y listo. Y hasta aquí llegó
la factura de venta, ¿cierto? Archivo de gestión, archivo central y se terminó ahí. Pero ¿qué pasaría si esa factura de venta, no sé, voy a decir algo loco? Esa factura de venta es una factura de venta de unas acciones, voy a decir, no sé si se haga por ese medio así sí. O sea, es una factura de venta, bueno, todo el proceso de venta de unas acciones de la empresa. Entonces, ese documento yo no lo puedo digitalizar y eliminar, no. O sí que menos eliminarlo. Sencillamente yo doy la orden que se guarde para siempre. Hágame el favor, ese documento no me lo vayan a eliminar, no me lo vayan a destruir, nada. Ese documento me hacen el favor y lo guardan para siempre. Y cuando se dice que lo guarden para siempre o lo conserven en su totalidad para siempre, pues va a pasar al archivo histórico. Esta línea sí me quedó horrible. Pasa al archivo histórico. ¿Listo? Entonces, ahí es donde pues el documento ya pasaría por los 3 archivos. Pero el resto, la mayoría creería que, como ya les dije, el 90-95% yo creo de los documentos que se crean en una empresa pasan solamente por el archivo de gestión y luego al archivo central y hasta ahí llegan. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda o todo claro. En el caso de una cotización, dice Esther, pues una cotización, lo que yo tengo entendido, porque pues, o sea, yo pues no tengo mucha experticia con respecto a las cotizaciones, pero una cotización estará en el archivo de gestión mientras se lleva a cabo la cotización. O sea, o se desarrolle lo que se cotizó, digámoslo así. No sé si me hago entender, Esther. Cuando ya esa cotización ya deja de, digamos, ya se llevó a cabo dicha cotización, ya, digamos, en una empresa de viaje, que es normal, ¿sí o no? A ver, en una empresa de que, a ver, Esther, ayúdame. En una constructora, ¿cierto? En una constructora. Entonces, esas cotizaciones están ahí guardadas en el archivo de gestión mientras están en el trámite, que es el trámite de una cotización, que esa cotización, digamos, no se lleva a cabo, no se ha cumplido, ¿sí? Entonces está en el archivo de gestión. Ya cuando esa cotización deja de, digamos, pasa de ser una cotización ya a una venta, digámoslo así, pues entonces ya deja de estar en el archivo de gestión y se pasa al archivo central. Porque pues unas cotizaciones normalmente, yo cotizo, digamos, un viaje, yo cotizo en una constructora, digamos, un apartamento, yo cotizo bueno, X cotización, en una constructora, en una agencia de viajes, cotizo, digamos, unos zapatos, cotizo, ¿sí? Ese tipo de cotizaciones, pues son un documento, ¿cierto? Hasta que no se cumpla con el objetivo de esa cotización, que es hacer que el cliente compre lo que cotizó, pues está en el archivo de gestión. Pero yo coticé, digamos, un viaje el día de hoy, pero dentro de un mes
volví y me contacté con dicha persona y compré ese viaje, pues entonces ya esa cotización deja de estar en el archivo de gestión y pasa al archivo central, ya a guardarse allá con el resto de los documentos y ya se genera es una factura de venta con respecto a esa cotización. ¿Listo? Entonces no sé si me hago entender, Esther. Ok, Billy, no hay problema. Profe, buenos días. Buenos días. No quería interrumpirla por lo que su merced está explicando. Yo medio he entendido, medio le he visto la clase, ahí sí me disculpará, pero es que estuve bregando encontrando ese link en el correo. Casi que no encuentro y casi que no logro encontrar el modo incógnito que se llama en el computador, porque como mi computador está asociado es al correo personal de uno, y casi siempre, digamos, en las otras clases que tuve de compensar, que me mandaban era el link al correo mío y uno ya de ahí se conecta y entra de una y ya todo fácil. Lo que como le cambian a uno las reglas de juego, pues lo ponen a uno como a buscar la manera de cómo. Y pues había llamado, escribí todo a un grupo ahí que me habían escrito y no cae que no logro. Hasta No, que logré. normalmente pues el link está publicado en el Classroom. ¿Listo? Entonces yo ahorita al final vuelvo y les explico cómo ingresar al Classroom cuando pues ya estén unidos a la clase y ahí siempre van a encontrar el link. ¿Listo, señor Billy? Profe, de eso hay que descargar alguna aplicación. No, si tú estás desde el correo, desde el computador, perdón, tú ingresas al correo y pues desde ahí puedes ingresar al Classroom. No hay necesidad de... Ese siempre va a ser el mismo link para todas las clases, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, no, entonces ahí sí ya es ¿Listo? más fácil. No, claro, ya más fácil. Ahí sí me disculpará, profe, por la hora y todo, porque pues yo quería poner cuidado desde temprano, sino que yo como a las 7, a las 6:50 fue que empecé a cacharrear. Y no pensé que Listo. fuera a bregar hasta esta hora. No, no hay problema. Igualmente, la clase está grabada. Yo la publico ahí en el Classroom para que la puedan ver los que llegaron tardecito y puedan ya, digamos, estar más, ¿cómo se diría? Se me fue la Más palabra. pendientes. Más pendientes Pendientes o de ya mejorar, puedan ver lo que se habló al de principio de pasar. la clase con respecto al Classroom, entonces ya digamos puedan tener más manejo con respecto al tema, ¿listo? Sí, señora. Entonces no hay problema, señor Billy. Entonces, claro ahí con respecto a los tipos de archivos, a todo el proceso, el ciclo del documento. Pues, profe, yo solo le pude entender que hay el archivo histórico. Desde ahí cuando usted empezó a hablar medio le puse cuidado que estaba entrando. Y lo único que le entendí ahorita hace poco fue cuando usted puso la línea roja, donde dice que hay unos archivos históricos que no se pueden destruir, sino que después se vuelven como documento digital. Algo así es lo que yo entendí ahorita último. No, bueno, pues por una parte sí y no. Entonces, vuelvo y explico ahí como por encimita lo del ciclo del documento. El ciclo de documento tiene que ver con, digamos, como con el inicio del documento, cuando se crea el documento y cuando termina, digamos, dicho documento. Como yo les decía, en un archivo no se puede, digamos, acumular y ir acumulando documentos, irlos guardando ahí para siempre porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que existe un ciclo por el cual el documento, digamos, como que inicia y debe terminar. Sí o sí, debe terminar en algún momento. O sea, se destruye, se elimina, porque pues dicho documento pues no se puede quedar ahí acumulando papel sin ninguna razón. ¿Sí? Entonces, ese ciclo de documento depende del tiempo que se determine, ya sea por una ley, una norma, un decreto o por alguna política de la empresa, ¿sí? Entonces, yo colocaba un ejemplo de una factura de venta, que la factura de venta está pagadera a 90 días. El cliente la puede pagar a 90 días, entonces dicho documento durante 3 meses está guardado en el archivo de gestión, ¿cierto? Esa factura de venta está guardada aquí hasta que no se pague. Llegan los 90 días, el cliente pagó la factura, entonces ya esa factura ya no debe estar guardada en el archivo de gestión, sino sencillamente se pasa al archivo central, que es el archivo grande de la empresa donde están todos los documentos de la empresa guardada.
guardados. Ahí se lleva la factura esa de venta y se guarda ahí. Existe una ley, o sea, es una ley y hay que cumplirla, que dice que los archivos o los documentos contables, una factura de venta es un documento contable, los documentos contables en físico deben permanecer guardados durante mínimo 5 años. Entonces, esa factura de venta aquí en el archivo central debe permanecer guardada 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciclo vital de dicha factura, líneas, hoy estoy como toda temblerica. El ciclo vital de dicha factura es de 5 años. Ya está implantado por una ley y gústele a quien le guste, esa factura debe permanecer 5 años guardado en el archivo central. Ya cuando el archivo ya cumplió los 5 años, entonces se decide qué se hace con esa factura. Hágame favor, elimínenla en su totalidad, yo no necesito esa factura. Es una venta X de cualquier cosa, entonces no hay necesidad de tenerla ahí guardada al son de nada, ¿sí? O la empresa cree que pues es necesario digitalizarla, entonces le pide a los del archivo, digitalíceme, hágame favor, escaneen esa factura y la guardan digitalmente. ¿Y qué pasa con el físico? Destruyen, ¿sí? Eliminen el físico. Y listo. Entonces, hasta aquí llegó esa factura. O sea, hasta aquí es donde llega la mayoría de los documentos de las empresas. Pasan solamente por el archivo de gestión y el archivo central. No más. Hasta aquí llega el ciclo vital del documento, donde se toma la decisión siempre en el archivo central. ¿Qué pasa con el archivo histórico? Pues aquí pasan los documentos que son vitales para la empresa. Actas de reunión de la junta directiva donde se tomaron decisiones súper importantísimas para la empresa. El acta de constitución de la empresa. Sí, cosas importantes y vitales para la empresa. Pasan esta barrera, que son muy pocos los documentos que llegan a pasar al archivo histórico. De resto, la mayoría solamente llegan al archivo central. Y por ende, y por esa razón, es que aquí es donde se toman las decisiones de qué se hace con los documentos. Entonces, ¿claro? ¿O tienen alguna pregunta? Olga. Gracias, profesora. Pues yo tengo una duda. Lo que corresponde a las hojas de vida, tal como constitución de un expediente de hoja de vida, esos documentos, ¿en qué parte quedan archivados? Si el empleado, o si el trabajador, porque eso de empleado suena muy feo, si el trabajador todavía está activo en la empresa, o sea, si todavía está trabajando en la empresa, pues lo más seguro es que esa hoja de vida todavía esté en el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque es un documento que yo necesito tener a la mano, porque, por ejemplo, el trabajador, una incapacidad, entonces yo necesito coger la incapacidad y guardarla en la hoja de vida, ¿cierto? Que el permiso, que las vacaciones, que yo no sé qué, que... Entonces toca ir guardando todo con la hoja de vida de esa persona, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el trabajador lo despidieron por X o Y razón. Entonces esa hoja de vida pues pasa a guardarse al archivo central. ¿Cuánto tiempo? Eso ya lo determina la empresa, pero yo creería que por conveniencia de la empresa, lo más seguro es que tengan guardada esa hoja de vida aquí en el archivo central, mínimo por ahí unos 3 años. ¿Por qué razón? Ese empleado o ese trabajador, fue despedido. Pero él cree que lo despidieron injustamente.
entonces va y le coloca una demanda a la empresa porque lo despidieron sin justa causa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso, en el desarrollo de esa demanda, pues yo voy a necesitar la hoja de vida. Porque es que imagínese que yo a ese empleado yo lo despedí porque siempre me llegaba tarde. Siempre me llegaba tarde. Entonces yo le pasé 1, 2 y al tercer memorando lo despedí. Entonces esos documentos, esos memorandos deben estar archivados con la hoja de vida de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando tenga que ir a presentar mi defensa, yo estoy acá hablando ya de derecho, yo no tengo idea de eso, pero estoy imaginándome. Mi defensa, pues yo llevo la hoja de vida y digo, mire, aquí están los registros de entrada del señor. La entrada era a las 8 y él siempre llega a las 8:15, 8:20. Aquí está el registro, mire, acá en la hoja de vida. Y aquí están los memorandos que él mismo firmó de recibido, donde se le notificaba el memorando por llegar tarde, por llegar tarde y por llegar tarde. Entonces, yo no lo despedí sin justa causa. Aquí está la justificación por cual lo despedí. Entonces, ese proceso a veces dura 1 año, 2 años, ¿sí? Entonces, por ende, pues hay que tener guardada la hoja de vida ahí. Por lo mínimo, yo creería que por ahí unos 3 años, por si algo. Si el empleado no demandó, pues sencillamente no importa. Pero las hojas de vida, pues yo creería que mínimo 3 años guardadas en el archivo central. Y ya después de ahí, como se ve que, o sea, se miró que no pasó nada con ese empleado, con ese trabajador, no puso demandas, no, todo bien, pues sencillamente ya cumplió su ciclo vital del documento, de la hoja de vida. Entonces, hágame favor, elimínela. ¿Sí? Destruyan esa hoja de vida porque pues para tenerla ahí guardada acumulando papel, como que no. Y listo, y ya. Listo, entonces eso sería, digamos, con respecto a, digamos, las hojas de vida. ¿Sí? Olga, entonces ese sería como el proceso. Pero normalmente todos los documentos llegan hasta el archivo central, la mayoría. Listo, entonces no sé si tengan otra pregunta. ¿Preguntas, chicos? ¿O todo claro? No, señora, está ahí todo bien. Ok. Entonces, hasta aquí llegamos el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a mostrar? Ahora vamos a pasar a ver las actividades que deben entregar el día de hoy. Entonces, las actividades que deben entregar el día de hoy son las siguientes. Espérenme a ver aquí. Creo que es acá. No estoy mal. Entonces, yo les voy a activar la primera pregunta. Ya se las voy a activar. Listo, entonces ustedes pueden dar ahí F5 al documento, al Classroom, perdón, y ahí se les va a activar. Listo, entonces, ¿cómo ustedes ingresan desde el correo al Classroom? Ya después, a partir de mañana, que ya no ingresaron por esto, sino están en el Classroom, entonces ustedes, como pueden ver, aquí a mano derecha, en la parte superior, donde está la letra de su inicial del nombre, o si tienen foto ya, pues al pie de la foto, hay 9 puntos. ¿Sí? Ustedes dan clic ahí y ahí se va a desplegar la lista que contiene las aplicaciones del Gmail. Entonces, ustedes buscan el Classroom. El Classroom es un tablerito verde con bordes mostaza y pues que dice abajito Classroom. Ustedes le dan clic ahí y él los va a direccionar a la plataforma. Si ustedes
llegasen a tener más cursos, pues entonces ahí les van a aparecer. Si solamente están inscritos a Classroom, a este curso, pues les va a aparecer solamente este curso. ¿Cuál es este curso? Este que dice GDOC 08 agosto 22 G1. Luisa Rosales. ¿Listo? Ese es el curso de gestión documental. Le dan clic encima de donde está el nombre del curso y los va a direccionar ya a la plataforma, al curso, digámoslo así. Aquí están 3 pestañas en la parte de arriba. En el centro hay 3 pestañas: novedades, trabajo en clase y personas. En novedades es donde se publica el link de todos los días de la clase. Se publica la grabación de la clase el día de hoy, por ejemplo. Aquí es donde lo voy a publicar, ¿sí? Y todas las cositas de pronto que haya que publicar. Aquí en trabajo en clase, ustedes le dan clic ahí y van a aparecer las actividades del curso. Como yo les dije, las preguntas se van a ir activando diariamente. Son 5 en total. Entonces, como pueden ver ahí ya está la primera pregunta. Preguntas, conferencias, que no estaban al principio, ¿se acuerdan? Entonces, preguntas, conferencia, y ya está la primera pregunta. Están los cuestionarios y están las actividades a desarrollar. Y el material, que es donde están las guías, el material de apoyo, o sea, las guías de los temas que se van a tratar. Entonces, ¿cómo entregan cada actividad? Entonces ya les voy a mostrar. Entonces, en la pregunta de conferencia. Permítanme aquí un momentico, yo abro aquí, que yo necesito ahorita acá. Pregunta de conferencia. Entonces, le doy clic encima de la pregunta. Se va a desplegar una pestaña y acá dice, en la parte de abajo dice ver pregunta. Le dan clic ahí en ver pregunta y se va a abrir la pregunta. Entonces la pregunta dice: ¿quién fue Jorge Palacios Preciado y en qué entidad desempeñó el cargo de director? ¿Cómo contestan? Aquí en la parte inferior hay un recuadro que dice tu respuesta. Entonces, ahí van a escribir la respuesta. Entonces, apenas ustedes empiecen a escribir el señor Jorge Palacios Preciados, bla, bla, bla. Apenas ustedes terminen de redactar, aquí se activa el botón de entregar. Cuando ya terminen de redactar su respuesta, le dan clic ahí en el botón de entregar. Y listo. Quedó entregada la primera actividad. Ahora, ¿cómo entrego el cuestionario número 1? El cuestionario número 1 lo entregan de la siguiente manera. Entonces, ustedes le dan clic ahí en cuestionario número 1. Lo voy a hacer desde aquí. Clic en cuestionario número 1. Y aquí está la opción que dice un documento que dice cuestionario número 1. No es un documento, es un formulario de Google. Entonces ustedes sencillamente dan clic ahí. Ojo, deben estar desde el correo institucional, porque si no, no les va a dejar abrir ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, son 3 preguntas, una de selección múltiple y 2 de pregunta abierta. Entonces aquí leen la pregunta y seleccionan la respuesta que creen que es la adecuada. Luego van aquí y escriben su respuesta. Escriben su respuesta. Acá igualmente leen la pregunta, escriben su respuesta. Y apenas contesten las 3 preguntas, porque deben contestar las 3 preguntas,
porque son obligatorias, le dan clic en el botón de enviar. Y listo. Quedó entregada la segunda actividad. Ahora, ¿cómo? Dios mío, espera. Ahora, ¿cómo entregan la actividad número 1? ¿O qué hay que hacer y cómo la entregan? Entonces le dan clic encima donde dice actividad número 1. Aquí abajito aparece ver tarea, un botoncito pequeño. Le dan clic ahí y ahí se va a abrir la tarea. Está un documento que dice actividad número 1. Le dan clic en actividad número 1 en el documento y les va a aparecer este documento. Como pueden ver, dice actividad número 1, gestión documental, año 2022, curso gestión documental. Aquí dice actividades por desarrollar. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 1 deben elaborar un mapa conceptual donde ustedes expliquen la historia de la gestión documental, los pasos de la gestión documental y el ciclo de los documentos. Todo en un solo mapa conceptual. ¿Listo? Entonces recuerde, los pasos de la gestión documental son los que son 8 pasos. Espera que eso quedó todo raro. 8 pasos. Y el ciclo vital, recuerden que son los 3 tipos de archivo. Y todo el proceso del ciclo del documento. ¿Listo? Todo en un solo mapa conceptual. ¿Cómo lo pueden entregar? ¿A computador o a mano? ¿Listo? Si es a mano, pues le toman una foto bien bonita y lo cargan. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacen la entrega de su actividad? Ya hicieron la actividad, todo eso, ya sea en computador o ya tienen la imagen, la foto. ¿Cómo la cargan para la entrega? Entonces, aquí, a mano derecha, ustedes van a encontrar un recuadro que dice tu trabajo. Ahí donde dice tu trabajo hay un botón que dice agregar o crear. Le dan clic ahí, ahí se despliega una lista y van donde dice archivo. Le dan clic ahí, ahí se abre la ventana para cargar el documento. Le dan clic en el botón azulito que aparece ahí. Y ahí se va a abrir la ventana donde tienen guardados los archivos. Aquí ustedes no lo pueden ver porque pues Meet pues tiene políticas de privacidad y por ende pues no dejan que ustedes vean mis documentos, mis archivos que tengo guardado en el computador. Pero ahí se abre la ventana donde están los archivos, ustedes van y buscan donde lo guardaron, seleccionan el archivo y le dan en abrir. Él empieza a cargar. Ahí yo estoy cargando cualquier documento. Empieza a cargar. Cuando ya cargó el documento, se activa el botón de entregar. ¿Listo? Deben darle clic ahí en entregar. No se les olvide. Porque si ustedes lo dejan así, sin darle clic en entregar, pues el documento va a quedar cargado en la plataforma, pero a mí no me va a aparecer que ustedes ya lo entregaron. Entonces no va a aparecer como sin entregar, y pues no voy a poder calificarles. ¿Listo? Entonces no se les olvide dar siempre en entregar. Clic en entregar. Y listo. Y ahí entregan la tercera actividad. Entonces no sé si tengan alguna pregunta o inquietud con respecto a las entregas de las actividades.
señora, todo claro, gracias. Listo. ¿Alguien de pronto está desde el celular? Y ya te contesto, Lady. ¿Alguien está desde el celular y tiene la plataforma de Classroom en el celular? ¿Y no sabe cómo entregarlo? Yo la tengo desde el celular, pero no la activé hoy. Estoy por un portal. Pero ¿sabes cómo entregar las actividades desde el celular? Ahí desde la plataforma, la aplicación de Classroom. No, aún no he mirado bien, me tocaría mirar ahorita y porque lo tengo cargando, entonces no. Ok. Listo, entonces si de pronto no, recuerda que debes ingresar con el correo institucional, ¿listo? Señora, Entonces, pues ahí quedo pendiente que si de pronto no sabes o algo cómo entregar las actividades, me preguntas y yo te explico, ¿listo? Entonces, por aquí Lady me pregunta que si solamente hasta hoy hay plazo. El horario, vean. La entrega sí está para hoy, hasta medianoche. Pero pues si de pronto llegase el caso que no puedan por X o Y razón, pues no hay problema que la entreguen mañana, ¿sí? O pasado mañana. Sino que la idea de colocarle, digamos, el tiempo del día de hoy hasta medianoche es para que no se dejen acumular las actividades, ¿sí? Es una sugerencia que yo les doy, que no se dejen acumular las actividades. ¿Por qué? Porque van pasando los días y las actividades se vuelven un poquito más larguitas. Entonces, ¿qué pasa? Que se dejan acumular las actividades por ahí hasta el viernes. Entonces, no terminan entregando ninguna. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, o porque les dio pereza, o porque, ay, que me toca ponerme a hacer todas esas actividades. No, que pereza. Entonces, ¿y qué pasa? Que no terminan el curso. Y esa no es la idea. La idea es que terminen el curso con satisfacción, con todas sus actividades y puedan recibir sus certificados, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que se les coloca, digamos, para entregar hoy hasta medianoche para que no se dejen alcanzar. ¿Listo? Pero si por X o Y razón no pueden, que porque tienen una cita médica, porque tienen de pronto que ir a trabajar o porque tienen alguna entrevista o algo, pues entonces lo pueden entregar mañana. ¿Listo? Entonces, ahí con respecto a eso. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes o todo claro, claro, profe, yo tengo una pregunta. señora. Pues yo tengo unas terapias, una terapia ocupacional y física el miércoles. La una está a las 8 de la mañana y la otra está a las 10. Entonces, ¿tiene algún problema que yo no pueda asistir al encuentro sincrónico? No, señora. Lo importante es que entregas las actividades. Entonces, como ya les comenté al principio, la clase se graba. Entonces yo la cargo al Classroom. Entonces pues sería que tú cuando ya tengas el tiempo, llegas, escuchas la clase, el tema, para que puedas desarrollar las actividades. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Agosto. Entonces, ¿hoy qué deben hacer? Entonces, pregunta número 1, cuestionario número 1 y la actividad número 1, que es el mapa conceptual, ¿no? Mapa conceptual, que deben hablar sobre la historia de la gestión documental, los 8 pasos, 8 pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento o de los documentos.
Ciclo vital de los documentos. Listo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que deben desarrollar el día de hoy. Recuerden que es en un solo mapa conceptual los 3 temas. No se les olvide. Bueno, los chicos, de pronto las personas que vayan a hacerlo por medio de computador, el mapa conceptual, de pronto que son expertos manejando el computador y las aplicaciones que encuentran por internet para hacer mapas conceptuales y todo eso, por favor verifiquen que ese mapa conceptual se pueda descargar, ya sea en imagen o, llegase el caso, en PDF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo digo porque a veces me comparten el link o me comparten desde la aplicación, desde la plataforma, desde la página donde hicieron el mapa conceptual, me comparten el link, y cuando yo voy a ver el mapa conceptual no lo puedo ver, que porque tengo que abrir una cuenta o porque tengo que pedir permiso a la persona para que me deje ingresar a mirar, o por X o Y razones me parecen ahí. Entonces no lo puedo mirar y no les puedo calificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde devuelvo las actividades y tienen que volverlo a hacer porque no verificaron que si se podía o no descargar. Entonces, no se puede descargar el documento. Entonces, ¿qué tienen? Que volverlo a hacer desde cero para poderlo descargar. Entonces, ojo con eso. ¿Listo, chicos? Entonces, otra cosita. ¿Cómo ustedes pueden verificar si quedó entregada la actividad, si no, etcétera, o que si tienen algo pendiente para entregar? Sencillamente, aquí en la parte superior izquierda, bueno, casi en el centro, hay un botoncito que dice ver tu trabajo. Ahí ustedes le dan clic y los va a direccionar a su perfil, digámoslo así. Y ahí van a aparecer todas las actividades, y aquí a mano derecha va a aparecer, como pueden ver, asignada, 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 asignada. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes no entregan una actividad, pues aquí les va a aparecer en rojo sin entregar. ¿Sí? Sin entregar, sin entregar. Entonces ahí saben ustedes que tienen pendiente por entregar esa actividad. Si ya la entregaron, sale entregada, 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 ¿listo? Y si llegase el caso que por X o Y razón yo se los devolví sin calificar, entonces va a aparecer de vuelta. ¿Listo? ¿Qué pasa con las notas? Las notas yo lo califico diariamente. Por ejemplo, mañana yo califico lo de hoy, el miércoles califico lo de mañana, y así sucesivamente, porque pues ustedes tienen hasta medianoche para entregar, ¿cierto? La nota va de 10 a 100. ¿Listo? 100 es la máxima nota. Tener en cuenta, pues, de acuerdo al contenido, las actividades y todo eso, pues se les da la nota. Si por ejemplo la actividad estaba para entregar hoy y la entregaron el miércoles o el jueves, pues lo más seguro es que no se van a sacar 100, ¿sí? Porque pues yo no le puedo colocar 100, digamos, a la persona que entregó hoy y la misma nota a la persona que la entregó por allá el miércoles, el jueves o hasta el viernes, la misma nota, viendo que pues, ¿sí? O con diferente contenido, ¿sí? O sea, todo eso, pero pues la mínima nota sí que yo diga formal, por ahí 97, entonces no se preocupen. ¿Listo? No hay problema. Pero pues igual pues hay que ser racional con el tema de las notas, porque pues los tiempos, la calidad de las actividades, todo eso. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Las notas les va a llegar como por medio de una notificación al correo. Les va a llegar una notificación donde diga
como que la calificación 100 sobre 100, digamos, o sea que sacó 100 de 100, o que la calificación fue 98 sobre 100, entonces se sacó 98, ¿sí? Y les va a llegar la notificación por medio de correo electrónico, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o inquietud con respecto a las actividades, al tema. Profe, una pregunta. Señora. Pues usted nos dice que la calificación va de 10 a 100, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿cuál es la nota mínima para pasar? Porque pues, nosotros, en compensar, la nota mínima es 4. Sobre 4 se pasa. Y va de 1 a 5, por así decirlo. Sí. Entonces, se pasa sobre 4 y se pierde de ahí para abajo. Entonces, para saber... Es que, pues, o sea, como tal, pues la nota, pues, o sea, yo nunca he dado una nota tan baja, pero me han dicho que la nota mínima, digamos, para pasar, creo que es 70, ¿sí? O sea, nunca he tenido digamos, esos casos, o de pronto sí los he tenido, pero para personas, digamos, de que de las 12 actividades solamente entregan 5 actividades, pues lógico que pues no va a pasar, ¿sí? O sea, hay que entregar, para pasar el curso hay que entregar las 12 actividades, sí o sí. Ay, profe, pero es que me falta una. No, las 12 actividades hay que entregarlas. Y pues por ende, pues sencillamente pues la nota, como yo les dije, pues ustedes ya les acabé de decir, si no entrega, pues sencillamente no les califico. O sea, no les pongo 10 porque no entrego, no les califico, porque pues prácticamente es como si no hubiese asistido al curso. Porque si tiene todas las actividades sin entregar, pues sencillamente es porque no asistió al curso, ¿sí? Pero si llegara el caso de pronto de que de las 12 actividades le faltan 3 actividades, 2 actividades, pues sencillamente de técnicos y sistemas pues se empiezan a llamarlos que por favor entreguen, que esto, que lo otro. Si hacen caso omiso, pues sencillamente ya, o sea, no se certifica. Pero si hacen todo lo posible para entregar las actividades y todo eso, pues sencillamente se entregan, yo las califico, a mí me comunican, me dicen, profe, mira, hay un estudiante que entregó unas actividades, entonces por favor me regalas las notas, entonces yo las califico. Pero, digamos, como tal conmigo, no va a haber, digamos, un estudiante que en las actividades se saque, digamos, 80 o 50, ¿sí? Es poco porque pues yo sé el esfuerzo que ustedes están haciendo y pues tampoco voy a ser tan exigente y tan cuchilla. Listo, entonces por ese lado, tranquilos. Gracias, profe. Sí, las actividades se pueden adelantar, sí, las pueden ir adelantando, pero pues ya pues van ustedes, digamos, consultar y todo eso sobre el tema para que puedan, digamos, más que todo hacer las actividades a desarrollar, que es la actividad 1, 2, 3, 4 y 5. Las pueden ir adelantando, pero pues ya van ustedes la consulta del tema y todo eso. ¿Listo? Eso sí, les recomiendo la actividad número 5. No la vayan a hacer porque pues es así, depende, es de la explicación que yo les haga. ¿Listo? Porque pues por internet no creo que de pronto les expliquen cómo deban elaborar ese tipo de actividad. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda o inquietud o podemos dar por finalizada la grabación? Profe, una pregunta. Señor Billy, cuénteme. Digamos, uno tiene alguna medio de comunicación contigo de WhatsApp o algo por el Ay, estilo. sí, menos mal, señor Billy. ¿Un grupo? Espérenme, no se me vayan a ir. Espérenme, yo voy a crear aquí en un chat por el Gmail, por el correo institucional, el chat. Ahí hay un chat. Lo voy a crear. ¿Sí? Ya les comparto el link por aquí para que se unan. Debe ser por el correo institucional. Disculpe que me interrumpa, ¿no queda mejor por el WhatsApp? No, a mí me tienen totalmente prohibido ese tema. ¿Listo? Entonces, el chat
este chat es como un WhatsApp. Ustedes pueden descargar la aplicación en el celular y es como un WhatsApp. ¿Listo? Entonces, como pueden ver acá, es el chat. Voy a crear el grupo. ¿Sí? Entonces aquí crear un espacio, que es como un grupo de WhatsApp, digámoslo así. Entonces voy a crear, va a llevar el mismo nombre del curso, listo, GDOC 08 agosto 22 G1, listo, aquí están y crear, ya les comparto por medio del correo institucional, les voy a enviar la invitación igualmente, pero ya les comparto por aquí, por el chat, el link ¿de qué? El link del grupo, ¿listo? Entonces permítanme aquí que tengo que abrir. Abrir aquí para los correos. Entonces aquí les voy a compartir, añadir personas. Ahí están sus correos institucionales. Aquí les doy invitar. Les va a llegar la invitación a que se unan a este espacio. Ahí ya empezó, miren. Empezaron a agregarse Ana María Ana Carolina, Ana Melisa, Ana Milena. Bueno, ahí empiezan a salir todos los que se van añadiendo. Y ya les voy a compartir el link por aquí por el chat para que se unan a ese grupo. Es por medio del chat del Gmail, ¿sí? Pero igual forma ustedes pueden bajar, descargar la aplicación al celular si es necesario. Descargan la aplicación al celular. La aplicación es como la nubecita verde que aparece acá. Así, ustedes lo encuentran así para descargar. Ustedes buscan chat de Google o chat de Gmail y les aparece ese icono de esas nubecitas verdes y dice chat. Ustedes lo descargan al celular, ingresan por el correo institucional y ahí va a aparecer el espacio que les creé. ¿Listo? Y por ahí me pueden escribir, que es como un WhatsApp. ¿Listo? Y si es por, digamos, fuera del horario de la clase, me pueden escribir y pues yo cuando pueda contestarles, les contestaré. ¿Listo? Y no va a haber problema. Mire, ustedes aquí pueden observar, no sé. Así es parecido como el WhatsApp. Ese es el chat. Y ustedes aquí abajito le da la opción de espacios. Está chat y espacios. Ustedes le dan en espacios acá abajo. Y ahí aparece el de ustedes, que es el de agosto, mire. Ahí aparece el naranjita, el primero que aparece. Uno le da ahí clic y ahí se abre el chat, mire. Entonces, como un WhatsApp, como cualquier WhatsApp, ustedes escriben ahí les voy a mandar desde mi celular. Voy a mandar una carita, ¿vieron? Y listo. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces ahí ustedes me pueden ir escribiendo y si necesitan, llegase el caso que necesiten, digamos, escribirme por interno, por X o Y razón, pues sencillamente le dan clic ¿en qué?
Espérenme a ver. Le dan clic sobre mi nombre y ahí los direcciona al chat privado, digámoslo así. Ahí ya se unió Lady Geraldine Mora, Nancy, ya se unieron al chat. Y por ahí me pueden escribir, ¿listo? Dale F5 o actualiza la página para que te direccione. Pero ya estás unida, chaparro. Entonces, para que se unan, ahí está el link. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, lo que pasa es que no me pude conectar, pues, desde el correo no me llegó, me conecté desde el enviaste a la clase. No, es que a veces esos correitos se demoran en llegar. A veces tiene que uno tener paciencia. Pero pues ahí llegan. Listo, chicos, entonces damos por terminada la grabación. Igualmente recuerden, ahorita es trabajo autónomo, por ahí tipo 11:30, si de pronto tienen 11:30, empezaríamos el bloque, digamos, de preguntas o dudas o inquietudes de pronto que tengan. Igualmente voy a estar toda la mañana conectadas, la pueden hacer en algún momento, pero pues para las personas que deseen desconectarse lo pueden hacer y volverse a conectar por ahí 11:30, ¿listo? Entonces nos vemos, chicos, y recuerden mañana las 7 en punto, ¿listo? Que descansen y nos vemos en el transcurso de la mañana. Gracias, profe. Gracias, profesora, muy amable. Vale, profe, gracias. Gracias. Que estén bien.